¿Verdadero o falso? Ya. Bolivia ya no cree en nadie. ¿Qué dicen los datos? Mira, verdadero yo le meto. Cree menos que antes. Cauto, Julio, Dale cauto. vueltas de datos. La crisis del dólar afectó más que la caída de Morales el 2019. Yo creo que verdadero. El dólar y los combustibles. Hoy se vive peor que en la pandemia. Verdadero para mí. Uf, Yo también verdadero. uy, se la están jugando. El MAS sigue siendo el partido más fuerte de Bolivia. Pero depende qué más, digamos, ¿no es cierto? El MAS, el MAS. Yo te diría que, voy a poner un matiz, yo creo que la cultura política masista sigue siendo la cultura más fuerte en Bolivia. Pero vuelvo a mi alto argumento, creo que la destrucción organizativa y política ha sido tan grande en los últimos 2 años que me da la impresión que el MAS es uno más de los pequeñitos que están ahí compitiendo. Además, la otra pregunta, ¿qué más? El más evista, el más andronequista, el más luchista. Es con trampita pues, la pregunta. Eso, ¿no? Sí, el más arcista no existe como partido. Listo, lo dejamos O sea ahí, que- lo dejamos ahí. Exacto. Que en rigor son Coincido, quienes tienen la sigla, vamos a ser claros, Sí, ¿no? sí. En rigor. Sí, pero eso no es partido. Sí. Ni eso no vamos a hablar. Dixit Julio Córdoba. La agenda económica defiende el voto. En Bolivia la gente vota con su bolsillo. Yo me animo a decir que es falso. Uf, Pero es muy importante, ¿ah? No. Verdadero por ahora. por ahora. Está bien, La está clase media grita más, pero decide menos. Falso, creo que la clase media no grita más que los sectores populares ahora. Yo diría verdadero, porque yo creo que la clase media, incluso en todo incluso en el periodo de auge del MAS, ha tenido mayor capacidad de colocar las narrativas fuertes, ¿no? Es Están decir, organizados. Y además están muy presentes en los principales dispositivos, digamos, de narrativas en el país. Entonces, por eso, sí yo creo que al final se los escucha mucho, pero al final en las elecciones tampoco no se ve, ¿no? Y eso creo que puede ser una tensión también en este momento. Sorpresa. Santa Cruz está fragmentada, La Paz deprimida y el Alto confundido. A ver, otra vez. Santa Cruz está fragmentada, La Paz deprimida y el Alto confundido. Verdadero, me gusta. Me gusta esa frase. Gracias. Estaba mirando las encuestas el otro día. Yo estaba pensando eso. Ya, sí, me parece, bravo. Ya, ¿te convencimos? Sí. La ideología solo sirve para las redes sociales. No, falso. Falso, porque Falso yo creo... también. Falso. Sí. La gente no sabe por quién va a votar, pero sí sabe por quién nunca más. Falso, desde mi punto de vista. Ya. Tercer round, vamos con el tercer asalto. Bolivianos en crisis. Creo que es una frase que hemos escuchado mucho últimamente. Bolivianos en crisis. Y vamos a ver justamente los datos que tenemos al respecto. A ver, porcentaje de personas en Bolivia que dicen que el país está progresando. Hemos agarrado los datos desde el 2000 para ver cómo ha sido un poco sinuoso el camino de este porcentaje. En un 2000 con un 11%. En el periodo de Evo Morales entre el 2005 y el 2020... bastante también como, no, va subiendo, va cayendo. El 2015, por supuesto, el momento más álgido, ¿no? 63%. Esto en base al Latinobarómetro. Llegamos a una Áñez con un 15%, por supuesto. Un Arce que sube unos puntos, pero luego baja. Esto es hasta finales del 2024. Estoy segura que si analizamos los datos de julio o de cualquier otra encuesta, este dato al diario de hoy seguramente... Me atrevo a decir que podría ser incluso peor. Y tenemos una segunda imagen en relación... Julio se ríe. Tenemos una segunda imagen en relación al tema son de Julio, de la crisis económica. Aquí tenemos a Diagnosis, encuesta urbano-rural. ¿Cómo ha sido la percepción de situación económica y política en los últimos meses? Bueno, un par de años. La línea naranja, situación económica, la línea azul, política. ¿Qué nos dicen los datos? Los bolivianos dicen que el 2022, en noviembre, conflicto del censo, 36 días de paro. Obviamente, la economía, tanto la economía como la política bajaron.
Mejora un poquito cuando Lucho, ¿se acuerdan? Sale y dice, bueno, vamos a tener la ley del censo, pero luego otra vez comienza este camino sinuoso hasta la caída estrepitosa de un 3%, que cree que la economía está bien en octubre del año pasado. Me atrevo a decir que si preguntamos hoy podría ser peor. Y un 9% en aquel octubre del 2024 de que la situación política estaba bien, que seguramente o está igual o ha empeorado para los datos de hoy. Julio, ¿estamos frente al peor clima de opinión pública desde los 2000? Sí, me atrevería a decir que sí. Me sonreía porque me llamó la atención la capacidad de las personas de percibir los quiebres económicos, ¿no? En el Latinobarómetro, justo cuando tenemos el momento en el que los indicadores macroeconómicos empiezan a caer desde el 2014, la opinión de las personas también empieza a caer en el mismo sentido, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Y yo diría que desde que Diagnosis está midiendo y publicando, porque claro, antes medíamos pero no publicábamos, pero desde que estamos publicando estamos en el peor clima, sí. Más que por problemas políticos, es la economía, ¿no? Okay. Como decía Clinton, es la economía, estúpido, decía, ¿no? Es decir, estamos en el peor clima, en el momento de mayor insatisfacción. Más que por la falta de dólares, que sí afecta, es la falta de combustibles y la elevación de precios, que es lo que afecta a los sectores populares. ¿La gente siente la crisis de la misma forma, Armando? ¿Vos pensás que las clases medias sienten igual que el sector popular? ¿Quiénes están más enojados? ¿Unos, otros? ¿Están igual? No, digamos, al punto en el que estamos ahora, yo creo que hay bastante homogeneidad en este momento, ¿no? Es decir, creo que en este momento el malestar económico es generalizado en todos los segmentos. Pero sí, lo que me mencionaba Julio, sí, yo creo que cuando vemos un poco en los últimos 2 años la evolución de los sentimientos de la gente, ahí sí ves las diferencias entre los segmentos, ¿no? Las clases medias, por ejemplo, creo que ya vienen cargadas con un pesimismo muy fuerte en general sobre los gobiernos del MAS, y entonces a la primera, digamos, y además las clases medias son también más directamente afectadas, por ejemplo, con el tema de las divisas. Sí. Entonces, cuando la crisis empezó con el tema de los dólares, los primeros que sintieron, digamos, que la cosa se estaba complicando y donde empezó un malestar muy fuerte fue la clase media. Pero en los sectores populares, bueno, en las encuestas de Julio y otras, yo la vi, los sectores populares mantuvieron una posición relativamente más moderada hasta mediados del año pasado. Sí. Y a mediados del año pasado es que se caen todas las percepciones. ¿Por qué? Porque como dice Julio, a mediados del año pasado empiezan a aumentar los precios y empieza a haber los problemas con la falta de combustibles. Y entonces esos dos elementos ya, boom, golpean a todo el cuerpo social. Y yo creo que hoy en día ya, bueno, es la mayoría y es una mezcla de, aunque yo creo que los centrales precios, como dice Julio, y combustibles, ese es el corazón del malestar, ¿no? ¿Y a quién responsabiliza a Bolivia del malestar? ¿A Lucho, al Evo, a todos? ¿Qué dicen los datos? Ahí hay diferencia en clases medias. Las clases medias están sobre todo enojadas, frustradas y muy enojadas, y responsabilizan al MAS, que tiene 2 nombres, que es Evo Morales y Luis Arce, los dos. En cambio, las clases bajas, más que frustradas y con ira, están profundamente desilusionadas y sobre todo desesperanzadas. O sea, después de haber creído que las cosas podían haber mejorado durante varios años en el periodo del MAS, sí. Ahora ellos no creen que las cosas van a mejorar, sino que van a empeorar. El sentimiento de las clases populares es de desesperanza y de frustración, y las clases bajas tienden a focalizar la culpabilidad en Arce más que en Evo Morales. Mientras son 2 segmentos en la clase baja, en los sectores populares, clase baja y pobreza. Ajá. En pobreza hay una idealización del tiempo del Evo, es decir, cuando gobernaba Evo estábamos bien, ahora que está Luis Arce nos ha llevado a la quiebra total. Sí. Entonces hay una idealización del Evo, ¿no? En cambio, en la clase baja, ya no miran tanto al Evo, se olvidan del Evo, pero igual culpan a Arce de la crisis económica. Hablemos de Arce, que le va a estar escociendo su oreja en este momento. La caída de aprobación de Arce para vos, Julio, es histórica. ¿Ha habido precedentes similares o estamos ante un récord negativo? Es que yo
compararía la situación actual con la de la UDP, no teníamos encuestas en ese entonces, probablemente los porcentajes se habrían acercado mucho, pero desde que se hacen encuestas, creo que sí, la baja, el desplome de la aprobación de Arce no lo habíamos visto, ni siquiera en tiempos neoliberales. Por lo menos en eso Arce es el mejor. No seas mala. ¿Qué fue lo que lo hundió para vos, Julio? No, la economía y, como decía Armando, principal, 1, precios, 2, gasolina y 3, dólares. En ese orden yo diría, eso lo hundió. Ese orden. Quisiera aclarar que en la segunda mitad del 2023, el evismo le dio duro a Arce, con acusaciones de corrupción, etcétera. Cierto. Pero sus niveles de aprobación se mantuvieron relativamente estables. Okay. Porque la economía no estaba tan mal en Claro. el segundo semestre del 2023. El 2024 fue una hecatombe y ahí sus niveles de popularidad se desplomaron. Algunos analistas dicen que Evo es un enemigo de temer y que los ataques del evismo hicieron que el Arce se desplome. Yo no sostengo tanto esa hipótesis. Es la economía, son los precios lo que lo liquidó. Podríamos decir que en la gente no cala tan hondo la guerra sucia como la performance de un candidato, de un presidente. Es que gobernante. si la economía estaba relativamente estable, con pequeños indicios el 2023, la gente veía que las denuncias del evismo eran peleas entre ellos, es decir, no me afectan a mí. Además que se producen rebotes, ¿no? Yo me acuerdo en las encuestas, por ejemplo, el paro de Santa Cruz fue una circunstancia muy fuerte, muy traumática, digamos, de un conflicto político muy fuerte en el país. Por supuesto, eso provocó una caída en la aprobación del presidente, pero una vez que desaparece el evento, digamos, traumático, como Subió, que rebota sí. la popularidad. Yo creo que el drama de Arce es justamente que en el aspecto donde había más esperanza en él, que era el tema economía, de repente empieza a derrumbarse las cosas, ¿no? Y además sin solución. De hecho, a mí me llama mucho la atención, de hecho, que la caída estrepitosa de Arce empieza, bueno, según tus encuestas, Julio, es mediados otra vez del año pasado, ¿no es cierto? Cuando en realidad la crisis de los dólares ya empezó un año antes, ¿no? Es decir, de alguna manera eso muestra también la resistencia, ¿no?, de esto y un cierto desperdicio finalmente del tiempo político de Arce, que es el otro dato para mí fuerte. Él tuvo tiempo, en cierto sentido, de tal vez recomponer, pero ya cuando la cosa se traslada a los precios y al abastecimiento, pues la cosa ya es imparable, ¿no?